Muy buenas, bienvenida a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los últimos datos de la encuesta realizada por el Eurobarómetro de este año 2022 sobre deporte y actividad física. Bueno, un Eurobarómetro que lleva ya 7 ediciones y que se empezó a realizar en el año 2002 con sucesivas encuestas, ¿no? Concretamente fue en el 2002, luego en el 2003, pasó al 2004, ahí se hizo de forma anual consecutiva, y luego ya se saltó al 2009, al 2013 y al 2017, que fue la anterior a esta edición 2022. Lo digo por si queréis también consultar las anteriores encuestas. Y bien, en esta edición 2022, que ha sido realizada entre más o menos la primavera, entre abril y mayo, pues bueno, se han obtenido un total de más de 25.000 respuestas repartidas entre los 27 países miembros de la Unión Europea a los que se ha realizado esta encuesta, incluyendo también la República de Chipre. Bien, pues bueno, en este caso, como veis, pues bueno, la idea es un poco comentar estos datos sobre el Eurobarómetro, sobre deporte y actividad física, esos datos sobre actividad física de práctica de ejercicio y lo que se ha podido un poco recopilar esa información. Os voy a mostrar un poco esa información resumida y comparando los datos de la media europea y los datos de nuestro país de España en este caso. Bien, pues una de las primeras preguntas o una de las primeras cuestiones que nos interesa conocer es la frecuencia con la que se hace ejercicio o que se practica deporte, ¿no? Y antes de entrar un poco en materia, pues aquí, como veis, veremos los diferentes resultados que se ha obtenido a la pregunta de, pues eso, ¿no? Cada cuánto realiza o practica algún tipo de ejercicio o de físico o deporte. Aquí sí que, bueno, se recoge como deporte de actividad física cualquier tipo de práctica, ¿no? Como veis, la media europea, que dice que no realiza nada de ejercicio, la podíamos encontrar en un 45%, ¿vale? O sea que a nivel europeo, de esos 27 países que hemos comentado y que aparecen aquí, ¿no? En esta serie, en esta parte de la izquierda, pues como veis, un 45% no realiza nada de práctica deportiva. Podríamos decir, por lo tanto, que un 55% pues sí que realiza algún tipo de práctica, ¿no? Y como veis, España, pues en el caso de España nos encontramos en un 47% de personas que no practican nada de ejercicio. Bueno, pues es un dato un poco superior a lo que es la media europea y que todavía constata esa necesidad o esa importancia de trabajar todavía, de promover lo que es la práctica de actividad física entre ese tanto por ciento de población. Como veis, bueno, tenemos otros países todavía con datos todavía mucho más importantes y destaca, ¿no? Destaca quizá estos países como Portugal o como Grecia, que superan pues o incluso Polonia, ¿no? Que superan el 65% de personas que no realizan nada de actividad física. Es curioso como un 73% de personas en Portugal no realizan nada de práctica deportiva, de práctica de actividad física. Habría que analizar también en esos países el por qué, ¿vale? Aquí, como veis, pues el tanto por ciento que se muestra aquí es nada, nunca realiza nada de ejercicio, ¿no? Y según esos datos, pues ahí podéis ver cómo los países que tienen ese color azul más intenso, pues son los que realizan menos o nada de actividad física. Bien, pues esta sería ese sería el primer dato, un 47% nunca realiza actividad física a nivel europeo, un 47% en España. Concretamente, aquí como veis ya tenemos un dato un poquito más ampliado de esa frecuencia con la que sí que realiza ese ejercicio o se practica deporte. Y aquí, como veis, pues tendremos la comparativa entre la media europea y la de España, ¿no? Incluso, como veis, pues tenemos los datos de 2022 de esta última encuesta y los datos de 2017. Y como veis, bueno, pues en España de forma regular lo practican un 11%, con algo de regularidad un 31%. Aquí, como veis, pues bueno, se ha crecido, ¿no? Con respecto al anterior,
ha crecido un poquito esa práctica regular. Y raramente pues un 11% y, como os decía, nunca pues un 47%, ¿no? O sea que aquí veis datos interesantes sobre España y los podemos comparar con la Unión Europea. En la Unión Europea un 45% no practica nunca ejercicio. Sin embargo, bueno, pues de forma regular sí que tiene algo más de diferencia, ¿no? Tiene algo más de diferencia por ese 11% en comparación con el 6% de la Unión Europea en España, ¿vale? Bien, pues como veis, bueno, 47%, también hay un 11% ahí que raramente, con lo cual, pues bueno, yo creo que todavía sería muy interesante seguir trabajando, seguir realizando políticas y acciones para la mejora de la práctica física o la realización de deporte, ¿no? Para mejorar estos datos y sobre todo para mejorar un poco la salud de nuestra sociedad. Aquí, como veis, pues tenéis datos ya más concretos sobre género, ¿no? Por ejemplo, pues en España el hombre nunca realiza actividad física un 51%, la mujer un poquito más, un 65%. Pues bueno, son datos que debemos tener en cuenta. Aquí, como veis, pues en función de la edad, tanto de género y edad, pues bueno, los mayores de 55 hombres y por supuesto pues las mujeres también de mayores de 55 nunca realizan o raramente pues esa actividad física. Tendremos que potenciar también entre esos segmentos de población y luego incluso, aquí ya veis, incluso por categoría socio-profesional. ¿Vale? Bueno, datos también muy interesantes, datos que deberemos tener en cuenta y datos que tenemos que de alguna manera contemplar como oficiales, puesto que están realizados en este caso por la Comisión Europea y entendemos que, bueno, pues son únicos datos que tenemos en estos momentos un poco más oficiales, ¿no? O los más actualizados, insisto, de forma oficial. Bien, luego aquí tenéis, por ejemplo, frecuencia de actividad física fuera de lo que es la práctica más deportiva. Y aquí tenéis pues también otros datos que nos pueden dar alguna información muy relevante y de interés, ¿no? Sabéis que, bueno, el deporte evidentemente pues puede incluir la práctica federada, la práctica competitiva, pero hay otros tipos de actividad física, ¿no? Como pueden ser un poco actividad física más saludable, más de ocio, etcétera. Aquí son datos que hacen referencia a esa frecuencia de otra actividad física, como puede ser ir en bicicleta, bailar, bueno, pues hacer jardinería, etcétera, ¿no? Aquí os dan, especifican este tipo de pregunta en la encuesta del Eurobarómetro realizada por parte de la Comisión Europea. Y aquí veis lo mismo, ¿no? La media o los datos europeos, la comparativa entre 2022 y 2017 y los datos de nuestro país de España. Como veis, nunca un 45%, en este caso es muy parecido a la anterior. En el caso europeo, pues bueno, sí que hay más personas que realizan este tipo de actividad física más fuera del ámbito deportivo competitivo. Y en España, pues bueno, más o menos es muy parecido. Sin embargo, pues también se reduce a medida que se va hablando sobre si es regular o de forma regular. Por lo tanto, pues también este tipo de práctica debe ser interesante potenciarla y promocionarla, ¿vale? Aquí también tenemos la diferencia por género, tenemos la diferencia, fijaros también, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Cómo se disminuye esa práctica física fuera del deporte con respecto a España. O sea, que el resto de la Unión Europea sí que la realiza de forma más asidua, ¿no? Y aquí también tenemos, por ejemplo, tanto por edad y género, y cómo también se reduce de forma interesante en las personas mayores en comparación con España. ¿De acuerdo? Por tanto, yo creo que aquí también las personas mayores deberemos realizar esos programas de promoción de actividad física más sobre ocio, por ejemplo, en nuestro país. Y aquí, pues también los datos sobre las categorías profesionales. ¿De acuerdo? Bien, pues otra pregunta sería la que plantea el Eurobarómetro sobre los niveles de actividad física, ¿vale? Y aquí, como veis, en los días en que realizamos, por ejemplo, ¿no?, actividad física, ¿cuánto tiempo le dedica? Y fijaros que, por un lado, tendríamos los datos europeos y los datos de España, ¿de acuerdo? Y fijaros que realiza actividad física de alta intensidad, pues como veis, la media europea un 48%, un 41% en España,
lo mismo, ¿no? Y bueno, pues se va incrementando a medida que a medida que se va practicando con más tiempo, ¿no? Más de 120 minutos, un 7%, por un 5% que lo hace de 60 minutos a 120 minutos en España, de 60 minutos o menos, o sea, una hora o menos, como veis, en España sería ese 41% y ese 48% en el resto de Europa, ¿vale? O sea que podríamos decir que entre una hora y 2 horas, pues bueno, hay un tanto por ciento bastante importante, ¿vale? Que sería este de aquí en España y muy parecido a la media europea. Y luego, pues sí que podríamos decir que ya más de 100 minutos, pues evidentemente menos tanto por ciento de población, pero muy parecido con la media europea. Lo que sí que ya hay un poquito más de diferencia es con ese porcentaje de nunca, ¿vale? En cuanto a alta intensidad y actividad física moderada, pues como veis, lógicamente suben un poco más los tantos por cientos de una hora, ¿no? O hasta una hora en comparación con la anterior, pero también datos parecidos o relativamente parecidos entre España y la Unión Europea. Entre entre una hora y menos, pues un 58%, una hora y 2 horas, un 25%, y más de 2 horas, esos 4%. Un poquito más, como os decía, a nivel de la Unión Europea, y también un poquito más que nunca hace este tipo de actividad física en España. ¿Vale? O sea que bueno, yo creo que niveles de actividad física en cuanto a intensidad, tipo de intensidad y tiempo que realiza. ¿Vale? Bien, tiempo que pasa sentado, ¿vale? Esa sería otra pregunta. El tiempo que pasa sentada una persona, tanto en la media europea como en nuestro país, en España. Como veis, también comparando ese 2022, esta encuesta actual, con la de 2017. Y la pregunta un poquito más concreta sería: ¿cuánto tiempo pasa sentado en un día normal? Esto puede incluir, pues, en el trabajo, atención, visitando amigos, estudiando o viendo la televisión. O sea que, bueno, pues como veis, incluye diferentes acciones que implican estar sentados, ¿vale? Acordaros que, bueno, la encuesta de 2022 se hizo entre abril y mayo, en primavera, y la de 2017 se hizo en diciembre, ¿vale? Para que veáis también un poco posibles diferencias. Bueno, pues entre solamente 2 horas y media o menos, pues fijaros que la Unión Europea, pues un 16%, en España un 10%. Por lo tanto, pues bueno, aquí ya empezamos a ver una diferencia donde un poquito más de personas en Europa están menos tiempo sentados. Luego ya a partir de 2 horas y 5 horas y media, ¿vale? Pues ya quizá pues es una de la mayoría, entre 2 horas y media y 5 horas y media, la mayoría de las personas que respondieron, más en España que en la Unión Europea, y se incrementó un 7% con respecto a 2017 aquí en España, ¿vale? Bien, entre 5 horas y 8 horas y media, o sea, ya, pues bueno, unos datos importantes, ¿no? De estar sentado a lo largo del día, pues bueno, aún tenemos un 25% de atención en España y un 28% en la Unión Europea, o sea que menos en España que en la Unión Europea, incluso menos que en anteriores años, ¿no? Pero 8 horas y media o más, pues bueno, en España sí que incrementó un poquito con respecto a 2017, aún siendo solo un 9%, más en la media de la Unión Europea, que es un 11%, por tanto ese es un buen dato. Y que, bueno, no sabe, no contesta, pues bueno, aquí tenemos también algunos datos, ¿vale? En España, por suerte, pues todos contestaron o todos lo sabían. Datos interesantes, pues que la mayoría de la gente está sentada entre 2 horas y media y 5 horas y media, un dato interesante, que a pesar de que ha subido, quizá pues deberíamos intentar mejorarlo. Y por supuesto, pues los datos de más tiempo, incluso entre 5 horas y media hasta 8 y media más, pues que deberemos también trabajarlos para que se puedan ir reduciendo y mejorando. Sobre todo, entiendo que sería este concepto de actividad física en el trabajo o salud laboral. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí tenéis ese dato de tiempo que pasa sentado. Bien, entornos en los que los ciudadanos practican deporte, ¿no? ¿Dónde dónde los ciudadanos practican deporte u otras actividades físicas? Bueno, pues fijaros que aquí tenemos la media europea y en España. Y fijaros que en un parque, en la naturaleza, bueno, pues el 52%
de españoles lo practica por un 47% de los europeos. Parece que quizá pues el practicar deporte en la naturaleza, en el parque, quizá por la climatología, pues en España también es muy importante, un 52%. En casa, pues un 21% en España por un 37% de la media europea. Entendemos que quizá esa media europea es un poco mayor por esa mayor costumbre y esa mayor necesidad de ese espacios en su casa, ¿no? Por ejemplo, en el camino entre su casa, la escuela, trabajo o tiendas. Bueno, pues fijaros cómo entendemos que sería pues, ir caminando al trabajo o ir en bici, etcétera. Pues un 27% en España y un 24% en el resto de Europa. Interesante, ¿no? En un centro de salud o en un gimnasio, aquí vemos como en España es un 19%, un 19% por un 13% de la Unión Europea. Bueno, pues centro de salud o gimnasio, bueno, pues un 19%, un dato muy interesante en España, ya que, bueno, otras medias importantes, otras medias de otras encuestas, pues nos sitúan en una penetración de un 12, un 11,5, depende, sin contar mucho lo que es la COVID, obviamente, estos 2 años de COVID. Pero bueno, pues un dato esperanzador de que ha subido ese interés también por realizar actividad física o práctica deportiva en un centro de salud o gimnasio. En un club deportivo, bueno, aquí vemos que un poquito menos, un 8% en España, un 12% en el resto de Europa. Deberemos seguir trabajando por realizar o por potenciar los clubes deportivos. Aquí, como veis, pues tenemos en el trabajo un 8% en el trabajo y un 11% en el resto, perdón, en España un 8% y un 11% en el resto de Europa. Importante también esa necesidad de mejorar la práctica deportiva laboral. También tener en cuenta que esto es una respuesta múltiple, ¿de acuerdo? Es una respuesta múltiple, por lo tanto puede ser que haya personas que practiquen este deporte o realicen esta actividad física en diferentes espacios, ¿vale? Pero bueno, ahora sí es interesante los datos que estamos viendo. Ya sea en un polideportivo, pues un 7% en España, un 8% en el resto de Europa, muy parecido. Fijaros, ¿no? En el colegio o universidad, pues solamente un 2% pues en España y un 4% en el resto de Europa. Quizás una de las cuestiones que más deberemos tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, luego ya en otro sitio o no sabe, pues bueno, el resto de respuestas, ¿no? Para mí, importante tener en cuenta o para mejorar o para analizar de forma para mí negativa el colegio o la universidad, tenemos que trabajarlo. También en el trabajo, yo creo que en el trabajo tenemos que potenciarlo. Y por supuesto, dato interesante, dato positivo, pues bueno, el aprovechamiento de los espacios al aire libre, incluso el aprovechamiento de los gimnasios y de los centros de salud, ¿no? Aunque yo creo que todo esto se puede mejorar, por supuesto. Bien, pues datos interesantes, datos que nos tienen que ayudar a mejorar y a tomar decisiones para incrementar, ¿no?, esa práctica deportiva. Y aquí tenéis también, insisto, si es usted miembro de alguno de los siguientes clubes en los que se practican deportes, ¿no? Aquí ya sí que, como veis, si usted forma parte de un gimnasio salud, como os decía, un 13% en España, un 12% en el resto de Europa. Este dato es muy interesante porque bueno, se ha incrementado las personas que forman parte de un gimnasio, de un centro deportivo, en comparación con otros años o con otras encuestas. Club deportivo un 7% y un 12% en el resto de Europa. Club social 3% en España, 6% en el resto de Europa. Y bueno, pues en fin, yo creo que también esto es muy mejorable. De hecho, fijaros esta pregunta, no es miembro de ningún club, un 75% en España, por un 69% del resto de Europa. Es decir, aquí el gran trabajo que tenemos, los que nos dedicamos un poco a la gestión deportiva y a la promoción de la actividad física y el deporte, bueno, pues a través de centros deportivos, de gimnasios, de estudios de entrenamiento, etcétera, pues fijaros, un 75% no forma parte todavía de ningún club, ningún centro deportivo, gimnasio, etcétera. Un trabajo muy importante todavía para ese nicho de población en el cual tenemos que trabajar. Y muy bien, y una última pregunta sería ese impacto de la COVID, ¿no?, en la frecuencia deportiva. Y como veis, pues bueno, siguió siendo físicamente activo, pero con menos frecuencia. Es decir, si ha influido, obviamente, la pandemia, pues bueno, fijaros que el 40% de españoles, bueno, pues sí que continuaron haciendo actividad física, pero bueno, no de la misma manera, por un 34% de europeos. Si ha estado físicamente activo al mismo nivel que antes, ¿no? Fijaros que
evidentemente se ha visto muy mermada la actividad física en España, ¿no? Por la pandemia, por un 34% de Europa, por lo tanto es momento de recuperarlo. Fijaros que un 33%, un 33% han dejado o dejaron de practicar actividad física en esa pandemia, por un 18% de la Unión Europea, y ahí está pues un poco el gran reto de recuperar todas esas personas que estamos en ese proceso, ¿no? Incluso, pues bueno, solo un 6% parece ser que realizaron más actividad física, ¿no? Por un 9% de la Unión Europea. Por lo tanto, bueno, obviamente la pandemia ha influido y tenemos que recuperar todas esas personas que dejaron o que no han practicado actividad física y deporte al mismo nivel. Muy bien, pues hasta aquí os he presentado un poco el último Eurobarómetro sobre deporte y actividad física realizado en la Unión Europea. Espero que os haya resultado interesante. Os dejaré el link de consulta, el link de acceso a este Eurobarómetro con toda la información, con las encuestas y demás para que podáis consultarlos y descargar este informe. Y nada más, que espero que os haya gustado, que resulte de interés y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.